¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La presidenta transitoria Yanine Áñez anuncia la entrega a municipios del Fondo COVID. Serían 279 millones de bolivianos distribuidos en concordancia con los diferentes municipios de Bolivia. La base fue la distribución poblacional para determinar los montos por municipio. La presidenta transitoria también anunció que se está devolviendo la confiscación del 12% del IDH a gobernaciones, municipios y universidades. Este monto estaría llegando a los 1.300 millones de bolivianos. El ministro de Economía interino es el que da el informe en detalle posteriormente a la intervención de la presidenta transitoria. Escuchemos este informe y luego continuamos. Buenos días, ministro Iván Arias, ministro de Obras Públicas, ministro de Economía Abel Martínez, al gobernador de Tarija, Adrián Oliva, al señor Moisés Salces, presidente de Ambecruz, alcaldes de todo el país. Como ustedes saben, nuestro gobierno se ha concentrado en 3 metas. En un primer momento, nos concentramos en pacificar el país y recuperar la democracia. Es decir, que evitamos en ese momento una guerra civil. En un segundo momento, nos concentramos en luchar contra el virus y así en luchar por la salud y la vida de todos los bolivianos. Y actualmente, en un tercer momento, no solo ponemos nuestro trabajo en la lucha por la salud, sino que también nos esforzamos en reactivar la economía del país y la economía de las familias bolivianas. Para ayudar a la economía de las familias en todo el país, hicimos 3 bonos, que ustedes los conocen: el bono canasta familiar, el bono familia y el bono universal. Luego también hicimos las rebajas de tarifas en luz, en agua y en gas. Luego congelamos el pago de impuestos y de intereses a los créditos de las familias y de las pequeñas empresas. Luego hemos lanzado el plan empleo y el plan salario para ayudar a las empresas y evitar así que las empresas despidan a sus trabajadores. Y ahora hemos entrado en la fase de crear empleo. Para eso hemos hecho el plan de emergencia que genera empleos masivos con obras públicas. Y también para eso hemos lanzado el crédito 123, que impulsa el consumo de productos bolivianos y así crea producción y trabajo en todo el país. Como parte de estos esfuerzos para luchar por la salud y para reactivar la economía, hoy estamos impulsando y lanzando el Fondo COVID. Es un gusto anunciar el Fondo COVID, que transfiere a las cuentas municipales un monto total de 379 millones de bolivianos. Los 340 municipios, incluidos los indígenas, se beneficiarán con estos recursos para comprar medicamentos, para comprar insumos médicos y para equipar hospitales y otras instalaciones. Asimismo, nuestro gobierno ha cumplido su compromiso de promulgar la ley de devolución del 12% de recursos del IDH a favor de los departamentos, municipios y universidades públicas. Yo misma promulgué esa ley el día 29 de junio, que reasigna un monto de $200 millones a las entidades territoriales y universidades. En el plazo de 15 días se ha procedido al desembolso y traspaso de estos recursos y en los porcentajes señalados por ley. De este modo, devolvemos los recursos del IDH a los municipios, gobernaciones y universidades. Como saben, el MAS le quitó ese dinero a las entidades territoriales y, por tanto, a todo el pueblo boliviano. Este gobierno cumple y devuelve ese dinero a las regiones porque ¿quién más que las regiones para saber de sus propias necesidades?
Y así pues, los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y las universidades públicas ya pueden disponer de esos recursos adicionales. Recursos que, por un lado, se van a utilizar en prevención, atención y contención de la pandemia, y por otro lado, se van a utilizar e impulsar la producción local afectada por la pandemia y la cuarentena. En otras palabras, es un dinero para cuidar la salud de las familias y los hogares bolivianos, y es un dinero para impulsar la economía de las regiones y por eso para ayudar a la economía de las familias y los hogares en todo el país. Ahora más que nunca, el país necesita del trabajo coordinado y comprometido de las autoridades regionales y locales. La tarea de estas autoridades, como ellas saben, es fundamental para que en cada ciudad, en cada provincia, en cada localidad y comunidad rural, logremos contener la expansión del coronavirus con disciplina social y con la atención oportuna de los casos de contagio. Tengo confianza en que los gobiernos departamentales y municipales administrarán con transparencia, responsabilidad y buen criterio los dineros que de este fondo. Son tiempos difíciles, pero si hacemos las cosas pensando en las necesidades de las familias, más allá de los colores políticos, tendremos buenos resultados en salud y en reactivación económica. Unidos vamos a lograrlo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. En esta voluntad autonómica de la cual venimos muchos, en la cual siempre hemos creído, entrega a los municipios el fondo COVID, un fondo destinado única y exclusivamente a luchar contra el COVID desde los gobiernos municipales. 279 millones de bolivianos. Luego, devolviendo la confiscación que hizo el gobierno del MAS, aprobada por varios municipios, entre esos la FAM en su momento, hoy se restituye esa confiscación a los municipios. Se les devuelve el 12% del IDH. Y no solo a los municipios, sino que también se devuelve a las universidades y a los gobiernos departamentales. En total, 1.300 millones de bolivianos. Voy a dejar que sea el ministro de Economía y Finanzas interino, de Desarrollo Productivo, el profesor Martínez, Abel Martínez, que presente el detalle de esta vocación y de esta acción de dinamizar la economía, no solamente desde el nivel nacional, sino también de dinamizar la economía y la lucha contra el COVID desde el nivel local. Señor ministro. Muchas gracias, ministro. Bueno, primero, buenos días. Lamentablemente tuve que salir con una urgencia y no pude estar presente, pero estoy a través del Zoom. Lo único que les puedo decir es que con respecto a los 279 millones, estos han sido distribuidos de acuerdo a una distribución que se realizó en concordancia con los municipios. Y si pudieran poner el cuadro, porque hay un cuadro al respecto. Está ministro. ¿Cómo está distribuido? Ahí se puede ver, básicamente, que el concepto, la idea ha sido que ha sido la distribución poblacional, una distribución poblacional que muestra claramente que los municipios de 0 habitantes, que no existe, hasta los 4.999 habitantes han recibido 400.000 bolivianos por municipio. Los municipios de 5.000 habitantes hasta 14.999 habitantes han recibido la suma de 650.000. Los
municipios de 15,000 habitantes hasta 49,999 habitantes han recibido 1 millón de bolivianos. Y así sucesivamente. Los que han sido mayores a 50,000 habitantes han recibido un monto de 2,310,000, haciendo un total de 279,390,000 pesos bolivianos. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que estamos inyectando recursos adicionales, importantes y adicionales, a cada municipio para el objetivo que tenemos enfrente, que es básicamente la pandemia del COVID. Eso por un lado. Por otro lado, si ven ahí, hay un cuadrito de los municipios con el mapa de Bolivia, en el cual se muestra claramente cómo se han distribuido estos recursos. Por decir, el departamento para ver claramente, el departamento de Pando ha recibido 8,100,000 pesos bolivianos. El departamento de La Paz ha recibido 67,690,000. El departamento de Oruro ha recibido 21,210,000. El departamento de Potosí ha recibido 31,360,000. El departamento de Tarija ha recibido 12,570,000. El departamento de Chuquisaca ha recibido 21,710,000. El departamento de Cochabamba ha recibido 41,170,000. El departamento de Santa Cruz ha recibido 53,160,000. Y el departamento de Olbenia ha recibido 16,420,000. Lo importante de esto es mostrar que los montos, tanto a nivel desagregado por municipio como a nivel agregado por cada departamento, han sido muy importantes. Por otro lado, también se ha distribuido los 200 millones de dólares del Fondo de Exploración y Explotación de hidrocarburos que estaba confiscado por el anterior gobierno. De estos 200 millones de dólares, el 78% se los llevan los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígena originario campesinos. El 15% se lo llevan las gobernaciones y el 7% se lo llevan las universidades. Cosas importantes que contar de esto. El 78% que corresponde a los gobiernos municipales significa que se les ha entregado a todos estos gobiernos municipales un adicional de 1.070.160 pesos bolivianos. Estamos hablando de un monto por demás grande, ¿no? Estamos hablando de más de 150 millones de dólares solamente en lo que se refiere al nivel de los gobiernos municipales. Al nivel de los gobiernos departamentales, se han distribuido 205 millones de bolivianos. Y en el caso de las universidades, se han distribuido 96 millones. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto hace que cuando uno va a ver los saldos en caja que tienen los municipios, en este caso los gobiernos autónomos departamentales, son realmente importantes, ¿no? Solo por citar uno, en el departamento de La Paz, el monto de saldo en caja que tiene hasta el día de ayer es de 189,363,661 bolivianos. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el departamento de Santa Cruz tiene 589,788,300 pesos bolivianos. Pasemos al caso de los gobiernos autónomos municipales. De igual manera, en los gobiernos autónomos municipales tenemos saldos importantes en caja. En el caso de La Paz, por ejemplo, estamos hablando que tiene 216,044,742 bolivianos. El Alto tiene 480,444,683. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo quiero instar a que tanto los gobiernos departamentales como los gobiernos municipales extremen esfuerzos porque dinero existe
y tenemos que tener toda la voluntad para seguir peleando contra esta pandemia, y estamos otorgando todos los recursos posibles para que esto sea así y sea exitosa nuestra lucha contra esta pandemia. Ese es el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de nuestra presidenta para poder preservar la vida, que es lo más importante en esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Resumiendo, fíjense, hoy se entrega a los municipios 279 millones de bolivianos para la lucha contra el COVID. Se restituye, gracias a la voluntad de nuestra presidenta, una usurpación, una confiscación que hizo el anterior gobierno. Y que les digo, la actual directiva de la FAM que estaba, aprobó aquella confiscación. No hizo nada para ese asalto. Hoy se restituye este 12% y eso significa entregar a los municipios, gobernaciones y universidades 1.372 millones de bolivianos. Esto es muy importante. Ahora bien, con relación a ojalá podamos tener el cuadrito, con relación a este gasto, a esta inversión que se está dando a los municipios sobre el 12% del IDH, quiero explicar cómo está distribuido y en qué tienen que invertir. Son una gran cantidad de dinero que los gobiernos municipales, departamentales y las universidades tienen que hacer. De esos 200 millones de dólares, que es lo que es los 1.300 millones de bolivianos, 50%, a ver, ¿tenemos la presentación o no? 50% de esos recursos, las ETAs tienen que gastar en actividades de prevención, atención y contención del COVID. Fíjense, aparte de la cuenta COVID, aparte del 15,5% que tienen que gastar obligatoriamente en salud, aparte de las cuentas COVID que estaban obligados a crear, se da este fondo del IDH. 50% de esos 1.300 millones tienen que ir a combatir el COVID. 25% tiene que gastarse en la provisión de alimentos para la población y programas de seguridad alimentaria. 25% al fortalecimiento de la producción local afectada por la cuarentena. Es decir, no es solamente COVID, lo fuerte es COVID, pero como decía el ministro y decía nuestra presidenta, estamos moviéndonos en dos frentes, luchando contra la peste, pero al mismo tiempo generando oportunidades, generando esperanza. Hay que apostarle a la economía, hay que apostarle a apoyar al sector productivo. Entonces, estas son las dos cosas que quería remarcar. Esas fueron las palabras de la presidenta transitoria Yanine Áñez, del ministro de Obras Públicas Iván Arias y del ministro interino de Economía, quienes explicaron en qué consiste este nuevo fondo COVID, que será enteramente responsabilidad de los municipios su ejecución. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será que en manos de los municipios estos recursos serán mejor ejecutados? ¿Será necesaria la implementación de una dura sanción a aquellas malas autoridades que manejan y meten mano de los recursos de los bolivianos para aprovechar en esta emergencia sanitaria que estamos atravesando? No olvides dejarnos tus percepciones al respecto de este anuncio. ¿Qué sanciones, qué transparencia debería haber para el manejo de estos recursos para evitarnos más escándalos de corrupción de las diferentes autoridades municipales?